Bueno, vamos a retomar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver este ejercicio que había quedado pendiente. Y nos pedían calcular la energía interna de formación de esta estructura. Entonces nosotros resolvíamos la estática, trazamos los diagramas y nos fijamos que teníamos esfuerzo normal, corte, flexión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Disculpe, ¿podría grabar? Sí, gracias, gracias. Bueno, entonces lo que decíamos es que teníamos que calcular la energía interna de deformación de este pórtico plano con una carga P, y para eso lo que hacemos es trazar el diagrama de momento flector, corte y normal, que son los que están en la figura. Entonces, uno mira la energía y dice, bueno, la energía va a tener estos términos. Un término de flexión, dos barras con esfuerzo normal, por eso le pongo el 2 acá. L2 es la altura de una de las barras, lo multiplico por 2. Y un medio de la integral entre 0 y L1 del esfuerzo de corte. Muy bien. Fíjense que las expresiones están al cuadrado. Entonces, si bien estos cortes son distintos, cuando estén elevados al cuadrado van a sumar. ¿Estamos? Es como si fuera un mismo corte, digamos. Bueno. ¿Cómo se hacen estas integrales? Entonces acá están hechas las integrales. La primera integral es la del momento flector. Entonces, ¿qué es lo que hace? Veamos la tabla. Veamos la pinta que tiene. La longitud que tenemos acá es L1. Y el momento flector vale PL1 sobre 4. Entonces decíamos que la integral S valía 1/3. El 1/2, este que está acá, es el que está ahí. ¿Cuánto valía la integral? Era 1/3 de la ordenada por la longitud de la barra. Entonces, 1/3 de PL1 sobre 4 al cuadrado por L1, el 1/2 es de la integral, y el 1/3 es de la solución que te daba, porque te decía que esa integral era 1/3 de la ordenada por la longitud. Y el E por I hay que ponerlo de prepo. Entonces acá tenés la cuenta, y de acuerdo a los valores que tenemos arriba, te da eso. En el caso del esfuerzo normal, ¿cuánto vale? Es un rectángulo con un rectángulo. Entonces veamos qué sale un rectángulo con un rectángulo. Un rectángulo con un rectángulo es la longitud, el dominio, la ordenada de uno y la ordenada del otro, o sea, es L por I por Z. Entonces, vamos al problema, y tengo 1/2 por 2 se cancela. El E por A está ahí. La longitud de la barra es L2, está aquí. Y el valor de la ordenada es P sobre 2 al cuadrado. Entonces, esta es la segunda integral. Y la integral del corte, ¿cuánto vale? Y es 2 veces el valor de una, porque está al cuadrado, son iguales. Entonces yo voy a calcular 1. En la longitud la voy a multiplicar por 2. Pero voy a usar la longitud de 1. Entonces es 1/2 por 2 se va. La longitud es la longitud sobre 2, el área de corte G, y el momento al cuadrado es P sobre 2 al cuadrado. Hago las cuentas, y eso me da la energía interna de formación. ¿Se entiende cómo funciona? Bueno, tienen que ponerse a hacer ejercicio, no les queda otro, digamos. El segundo ejercicio es este emparrillado que está aquí, que yo simplemente lo voy a describir, no me voy a poner a detener en esto porque tenemos que ver un concepto que es más importante que todo lo que estamos viendo, que es el de trabajos virtuales. Y si tengo tiempo vuelvo, pero si no, se los dejo para que lo vean. ¿Qué es lo que hay que hacer con este? Primero lo que hay que hacer es calcular las reacciones de apoyo, que están calculadas. Con las reacciones de apoyo hay que trazar los diagramas, y los diagramas conviene tenerlos
en forma separada, como están aquí. Entonces, una vez que uno tiene los diagramas, dice, ¿qué tengo? Tengo flexión en un tramo, tengo flexión en el otro, tengo torsión y tengo corte. Entonces, lo que hay que hacer es calcular las integrales. Esas integrales tienen expresiones que son las curvas que están ahí, y de las tablas pueden calcular esto que está acá. De la misma forma, digamos. Tienen que hacerlo, ponerse y renegar para ver de qué se trata. Bueno, ¿está más o menos claro? A ver, una pregunta clásica que se hace en estos casos. Si yo tengo el diagrama de momento flector, vamos a dejar de presentar. Vamos a ir a la pizarra. Vamos a preguntar una cosita. ¿Ustedes me ven bien? ¿Ahí ven la pizarra? Sí, Sí, bien. profe. Bueno. Entonces, suponte que vos tenés una cosa como esta, una viga así, con un momento flector M constante y una fuerza P acá. Entonces el diagrama de momento flector acá vos lo va a dibujar de la siguiente forma. Va a poner un momento flector que vale P por L, un triángulo, y va a poner un momento constante que vale. Esos son el momento flector que hay. M. La suma de estos dos diagramas es uno solo. Entonces, cuando vos calcules la energía, ¿cómo harías para calcular la energía? Vos decís, bueno, la energía interna vale un medio de la integral entre 0 y n del momento flector al cuadrado sobre el poli por diferencial de x. ¿Y cómo quedaría esto? Un medio de quién? La integral entre 0 y n ¿cómo sigue la cuenta? ¿Qué tienen que hacer ahora? Sería M más P por L. Claro, cuidado con eso. A ver, lo que tienen que hacer acá es esto. Tienen que hacer así. El momento lo tienen que expresar de esta forma. ¿Se entiende? El momento es la suma de los dos diagramas, punto a punto. O sea, ¿qué es esto? Ahora, ¿cómo te queda eso desarrollado? Hay que hacer Bhaskara y después usar la tabla. O sea, te va a quedar un medio de la integral entre 0 y L del triángulo al cuadrado, que está ahí, voy a poner el E por ahí afuera, más el rectángulo al cuadrado, más dos veces el triángulo por el rectángulo. ¿Se entiende? Porque esto al cuadrado son dos. Es esto con esto, más esto con esto, más esto con esto, más esto con esto. O sea, esto que está acá, el triángulo consigo mismo, al cuadrado, más este al cuadrado. ¿Por qué? Más este con este, más este. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. No está al cuadrado esto acá. Es decir, esto se suma, pero hay que tener cuidado que está al cuadrado. Entonces vos tenés que poner sumando y cuando desarrollás el producto del binomio, te que aparece el doble producto. No lo pierdan de vista. ¿Y recién ahí aplica las tablas? Claro, después ya tablas son tablas de paso a paso, eso no. Bueno, vamos a ver qué tenemos acá en el paso que sigue. Vamos a ver ahora lo que se llama el principio de trabajos virtuales. Vamos a utilizar mucho de lo que hemos visto recién, ya está casi armado esta parte de la clase. Es muy interesante, es pesada conceptualmente, pero yo creo que voy a poder explicarlo. Es decir, por ahí aparece como mucho ver energía interna y trabajos virtuales, pero también es una buena oportunidad porque son prácticamente las mismas ideas, en donde hay que cambiar un poquito las cosas. Entonces,
el principio de trabajos virtuales, este tema de trabajo virtual y de energía interna está también en las notas principales. Si ustedes se fijan, hay un apunte que se llama notas principales. Ahí en las notas principales hay una demostración del principio de trabajos virtuales. Ni se les ocurra verla, porque es espantosa, o sea, eso no es de mi autoría. El que lo hizo es una persona muy capo, pero si yo tengo que poner la mano en el corazón, ¿viste? No me parece muy feliz lo que se ha puesto ahí, o sea que no lo vean. Los principios los vamos a aceptar como tales, los principios no se demuestran. Si bien hay una demostración que se puede hacer, digamos, una verificación en realidad de que esto funciona. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en las notas esas también hay una forma de aplicar la energía interna de formación, utilizando lo que se conoce como el principio de conservación de energía. Si usted tiene una estructura, después véanlo, una estructura que tiene una carga, y esa carga se desplaza, entonces yo puedo calcular el trabajo que hace esa carga diciendo que vale un medio de la carga por el desplazamiento. ¿Por qué? Porque evoluciona lentamente. Eso es lo que se llama energía externa, el trabajo externo, y es igual al trabajo interno, que se calcula como un medio con todas las expresiones que hemos visto. Entonces uno puede decir que el trabajo externo de la carga es igual al trabajo interno acumulado. Y de esa igualdad puede calcular el desplazamiento. Hay algunos ejemplos ahí, pueden verlos. Pero resulta que esa forma de calcular desplazamientos no es muy práctica, porque si me interesa calcular el desplazamiento en otro punto, eso no me sirve. Entonces lo que vamos a ver ahora es un principio cuyo objetivo es calcular los desplazamientos en cualquier punto de la estructura y de cualquier tipo de naturaleza del desplazamiento, es decir, puede ser un giro o un desplazamiento, en cualquier punto. Y para eso vamos a utilizar el principio de trabajos virtuales. Y la pregunta es, ¿para qué quiero yo hacer esto? Bueno, porque la clase que viene, teórica, la van a tener con Adriano, y él les va a dar el método de las fuerzas. Y en el método de la fuerza, o sea, resolver problemas hiperestáticos, se va a juntar un poco lo que, por eso le estoy advirtiendo, un poco lo que vimos conmigo en la primera clase, o sea, todo lo que es la definición de apoyo, etcétera, etcétera, para dar origen a los que se llaman los sistemas hiperestáticos. Y a partir de los sistemas hiperestáticos, lo que van a hacer es utilizar el principio de trabajos virtuales, que se aplica sobre sistemas isostáticos para calcular desplazamientos. Ella les va a contar, no me quiero adelantar mucho, y les va a mostrar cómo se hace para construir, digamos, un método que le permite resolver problemas hiperestáticos. En la raíz o en la esencia de ese método está esto. Es decir, reconocer el grado de hiperestaticidad, o sea, conocer lo que son los apoyos, cómo trabajan, qué reacciones dan lugar, o sea, la primera clase. Y esta parte de la clase que vamos a ver ahora, que básicamente permite calcular los desplazamientos, a partir de los cuales se pueden plantear lo que se llaman ecuaciones de compatibilidad, que no necesariamente es exactamente lo que acá estoy escribiendo como compatibilidad. Ya les voy a explicar de qué se trata. O sea, ese es el objetivo. Pero básicamente el principio combina tres cosas: el equilibrio, el trabajo virtual y la compatibilidad. Entonces, ustedes saben lo que es una estructura en equilibrio, es decir, una estructura está en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas en X y en Y y de momento, si es un pórtico plano, por ejemplo, igual a cero, se está en equilibrio. Estamos en el marco de estructuras isostáticas. Entonces, eso es lo que se entiende por equilibrio. ¿Qué se entiende por trabajo virtual? Bueno, recién hablábamos de que el trabajo, como nosotros lo entendemos, hasta este momento no existía en general, hasta este curso, el concepto de trabajo virtual,
No sé si han visto algo en estática por ahí, pero no son este tipo de desplazamientos con deformaciones. El trabajo virtual se entiende como el producto de una fuerza por un desplazamiento. El problema conceptual que uno encuentra, el choque que se produce, es porque el desplazamiento y la carga no tienen nada que ver uno con el otro. Esto es, la fuerza hace un trabajo, pero el desplazamiento no está causado necesariamente por la fuerza. De hecho, no lo está. Y por eso se llama trabajo virtual. Una cosa que es virtual, ¿qué significa la palabra virtual? O sea, en el Que contexto lo idealizamos, no es que no es que es cierto, no es que no, pasa. esto más que virtuoso, que es lo que está diciendo vos, que algo sea virtuoso, esto es algo que no existe, básicamente. Profe, Sí. disculpe, ¿usted está mostrando alguna presentación diferente de la primera Filmina de trabajo virtual? ¿Cómo? ¿Está mostrando alguna presentación? ¿Avanzó en la presentación o no? Porque me parece que está tildada la presentación. ¿Ahí la ven? Ahora sí, profe. Gracias. Sí, No, estoy hace rato en la misma página, te digo. Entonces, ahora lo que tendría que estar viendo es una viga empotrada y un reticulado. Bueno, la idea es que vamos a ver qué es un desplazamiento virtual. Entonces, en la viga que está a la izquierda, tiene unas curvas, a ver si le puedo aumentar un poquito. Tiene unas curvas acá que son deformadas de la línea media. Entonces, el empotramiento lo que tiene es que garantiza que, o dice que el desplazamiento tiene que ser horizontal, acá no hay giro. En consecuencia, todas las elásticas debieran tener tangente cero, o derivada de la curva esta cero, en el punto de origen. Las curvas A, B y C, que son todas curvas suaves, son curvas que satisfacen compatibilidad en el sentido de que no se desplaza el punto del apoyo y tampoco gira. Entonces, uno dice que los desplazamientos A, B y C son compatibles. Ahora, el desplazamiento que está indicado como A, B, D, ese es un desplazamiento que tiene una pendiente en el origen que no es propia de un empotramiento, por lo tanto vamos a decir que no es compatible con el vínculo, y tiene además un quiebre, o sea que no es suave, y vamos a decir entonces que no es un desplazamiento virtual. O sea, los desplazamientos virtuales satisfacen las condiciones de apoyo y aparte son suaves. En el caso del reticulado que está a la derecha, el punto de abajo se puede desplazar horizontalmente, ese apoyo lo permite, y los demás nudos, salvo el C, son libres. O sea que si yo dibujo una posición deformada como la que está en línea de trazos, puedo decir que ese desplazamiento es un desplazamiento compatible con los apoyos porque respeta que pasa por el nudo C y que el punto D se ha movido horizontalmente. Los demás nudos son libres de moverse donde quieran en el plano y por lo tanto digo que son desplazamientos virtuales. Ahora, cuando la viga se alarga, entonces se deforma longitudinalmente, en este caso, o en el caso de que gire acá con esta curva, experimenta curvaturas, y entonces uno dice que no solo hay desplazamientos virtuales, sino que hay deformaciones virtuales. Ahora, si ustedes se fijan acá, van a observar que están dibujadas las deformaciones, pero nadie dice de dónde las sacó. Uno se las impuso. A la estructura le impone un desplazamiento que es compatible con los vínculos, y está digamos, con todo el derecho de decir que ese desplazamiento es un desplazamiento virtual para la estructura. Entonces, resulta que tenemos que hablar ahora de lo que se llama trabajo virtual. Y ese trabajo virtual es de dos formas. Es un trabajo virtual externo y un trabajo virtual interno. Todo esto está escrito, así que no se hagan problema. Yo no les estoy explicando, pero está todo escrito en las notas. El trabajo virtual externo es el que hacen las fuerzas que esté considerando de la estructura a través de los desplazamientos virtuales. Entonces,
Ese desplazamiento no pertenece a esa estructura, pero a mí no me importa, yo puedo imaginarme que hago trabajo entre las cargas externas y los desplazamientos que experimentan los puntos de aplicación de la carga, y entre esas fuerzas externas tenemos las fuerzas que están actuando y las reacciones de apoyo. Recuerden que las reacciones de apoyo son fuerzas desconocidas en puntos con desplazamientos conocidos. Entonces, lo que decimos es que el trabajo virtual interno es el que experimentan las estructuras mediante los diagramas de esfuerzos, momento flector, corte, normal, torsor, a través de las deformaciones virtuales que se le imponen, como si son esfuerzos normales, tenés que ponerle deformaciones axiales. Si son momentos torsores, tenés que ponerle giros por unidad de longitud. Si son flectores, curvaturas. Si son cortes, ángulos medios. No se hagan problemas que se calculan fácilmente. Entonces, una vez que hemos definido lo que se entiende como trabajo virtual externo e interno, lo que se entiende por equilibrio, lo que se llama deformación virtual compatible, uno está en condiciones de decir o de definir el principio de trabajos virtuales, que dice algo conceptualmente como lo que sigue. Si yo tengo una estructura que está en equilibrio y le impongo un desplazamiento virtual, es decir, que es compatible con los apoyos, y calculo el trabajo virtual externo, entonces ese trabajo virtual externo va a ser igual al trabajo virtual interno. Esta identidad provee una ecuación que te permite encontrar una incógnita. Y esa incógnita, en general, es la obtención de un desplazamiento en un punto que sea de tu interés. Entonces, vamos a ver qué forma toma esto. Recién nosotros veíamos los integrandos de energía. Vamos a volver a la parte de energía para que vean la forma de los integrandos de energía. Vamos a ver, por ejemplo, el término del corte. En el término del corte, fíjense que en la energía interna, esta B era el momento, era el corte y este también era el corte. Entonces yo veía que aparecía un corte y otro corte sobre el corte por G por diferencial de X. El corte sobre el área de corte por G es lo que llamamos la deformación específica media, y por el diferencial de X es lo que llamamos el diferencial de U en la dirección de Y, por lo tanto este era el producto de una fuerza por un desplazamiento. Entonces ahora veamos qué pasa con el corte, por ejemplo, que es lo que estábamos viendo. Fíjense que el diferencial de trabajo virtual va a ser igual a una fuerza que la voy a separar de la deformación poniéndole una raya. O sea, esta fuerza no es la que produce esta deformación la saco, hablando vulgarmente, de la galera, o sea, la invento. No es tan así, pero por ahora pensemos que es así. Pero fíjense que aparece un gamma medio, que es la deformación virtual por diferencial de X, ese es el desplazamiento virtual que por la carga te da un valor de trabajo virtual. Insisto, si ustedes miran la expresión, van a encontrar que es parecido a esto, con la diferencia de que la B tiene una raya, que quiere significar que B tiene un origen y gamma tiene otro origen. Simplemente eso. Pero es de la misma forma, por eso digo que sirve. Ahora, si vos te fijas abajo, la expresión que está abajo, lo que está haciendo es usar otra versión del integrando de energía. Lo que hace es cambiar la deformación virtual y la escribe como si yo tuviera una fuerza que no tiene nada que ver con la fuerza raya, la divido el área de corte por G y obtengo una deformación que era el gamma medio que se comporta como virtual para esta B. ¿Por qué? Porque estas son las dos versiones que tenían los integrantes de energía. Dos de las cuatro que aparecían. Lo mismo puedo hacer con todas las otras expresiones y ver, por ejemplo, en el esfuerzo normal, que aparece el esfuerzo normal por la deformación, si estoy considerando desplazamientos y deformaciones, o puede aparecer
una deformación que estoy escribiéndola en términos de un esfuerzo, que ya veré cuál es, sobre una constante elástica. Estas alternativas no van a ser tales. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la que está abajo. Vamos a utilizar el esfuerzo de una estructura y le vamos a poner el desplazamiento virtual de otra estructura. Esto que es chino, no se asusten, termina acá. Entonces, el trabajo virtual interno es igual. O sea, del mismo modo que yo podía escribir la energía interna de formación como la contribución de distintos términos, normal, flector, corte y torsor, acá puedo hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No aparece el 1/2. ¿Por qué? Algo dijimos recién. Porque no tiene nada que ver el desplazamiento con la carga. Ahora, antes la carga, o sea, el desplazamiento iba como acompañado con lo que se deformaba. Sí, pero... La carga iba acompañada con lo que se deformaba. Sí, de acuerdo. Es decir, en cierta forma sí, pero acá básicamente lo que está pasando, de algún modo, que como vos lo que estás haciendo es, vamos a repasar la definición del principio de trabajo virtuales. El principio de trabajo virtuales dice, si tengo una estructura en equilibrio, cuando te dicen eso, la estructura ya encontró la configuración de equilibrio y las cargas ya se establecieron, ¿ok? No evolucionan más, están en un estado como frisado, encontraron el equilibrio. Y a partir de esa posición, vos la moves un desplazamiento, que en general es pequeño, aunque hay quienes dicen que no, pero es pequeño, y ese desplazamiento pequeño te está dando, ¿qué idea? La que teníamos acá. La de que vos estabas en un nivel de carga y ahí le imponías el desplazamiento. En esa consecuencia lo que te aparece no es un triángulo, sino un rectángulo. Por eso el trabajo es fuerza por desplazamiento, directamente. Es como el integrando que aparece acá, que evoluciona pero evoluciona con una ley. En este caso llegó a la posición de equilibrio, se estableció en un punto, y en ese punto todas las fuerzas hacen un trabajo. Entonces ahí no tiene sentido de que existe el 1/2. Por eso no aparece el 1/2, porque es el movimiento a partir de una posición de equilibrio que está establecida. ¿Eh? Entonces todas las expresiones, fíjate que son una fuerza de una naturaleza y una deformación que viene de otra estructura, de otro estado de carga, que se expresa como una deformación a partir de conocer de que el esfuerzo sobre una constante geométrica y del material por el diferencial de X nos está dando un desplazamiento a través del cual esta fuerza está produciendo trabajo. Es decir, hace un trabajo esa fuerza que está en equilibrio a través de un desplazamiento virtual que se le impone. ¿Qué tiene esta pinta que Eso está que acá? está señalando ahí, profe, disculpe. Eso que está señalando ahí de que nx sobre a por e por el diferencial de x sería lo que vimos antes, que la deformación es la derivada del desplazamiento respecto de la dirección x. Claro, pero ahora escrito en términos de un esfuerzo. Claro, ahora sí, está bien. Claro, sí, todo esto tiene que ser, si yo quiero trabajo, salvo el 1/2, entonces necesito una fuerza y un desplazamiento. Esto tiene que ser un desplazamiento, y ese desplazamiento, ¿cómo lo expreso? Como una deformación específica por el incremento diferencial de X. Todas las expresiones son las mismas. Vos tenés que después repasar, en el apunte están todas juntas, estos dibujitos que están acá para ver el significado, estos dibujitos, para ver el significado de los integrandos y tomar conciencia de que el cociente de m sobre por i es una curvatura que por diferencial de x te da un desplazamiento, que el desplazamiento por el momento te da un trabajo. Es decir, que la diferencia que hay entre la energía y el trabajo virtual es grande. Uno no tiene que ver como, o sea, en el trabajo virtual la causa y el efecto son totalmente, están disociados, uno no está asociado con el otro. En la energía interna hay una evolución desde cero hasta el estado final. En el trabajo virtual hay un trabajo desde una posición que se ha alcanzado y que no se va a mover, y a partir de esa posición aparece el trabajo. ¿Qué es lo que comparten? Y lo que comparten es que ese trabajo virtual se expresa como una fuerza por un desplazamiento, y ese desplazamiento virtual se expresa como el cociente de un esfuerzo sobre una constante geométrica y elástica. Eso es todo.
pero es bastante distinto. Sin más preámbulo. El esfuerzo lo sacamos después de haber calculado las reacciones de la estructura. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver ejemplos. Para la estructura que vimos recién, insisto que estas son estructuras isostáticas, o sea que no van a encontrar hiperestáticas por ahora, pero sí se tienen que... Mi recomendación fuerte, ¿cuál sería? Muchachos, hagan el trabajo práctico antes de que Adriano les dé la clase, es decir, enfréntense con trabajo virtual, no esperen a juntar trabajos virtuales con el método de las fuerzas. Hagan el esfuerzo de ver trabajos virtuales antes. Síganme el consejo porque si no, los va a agobiar todo y entonces se van a sentir medio... Este concepto es fuerte y el del método de la fuerza es peor. O sea que esto lo van a poder digerir bien si lo enfrentan ahora, antes de que Adriano les dé la clase. Inclusive es más, esta clase, yo no sé si la vio Adriano, en los enlaces que tienen en el aula virtual pueden ver clases de otros profes, por ahí, viste, si te quedaste con dudas, por ahí el enfoque que otro profe da es distinto que el que yo doy, y bueno, lo ven más claro. En fin, pónganle ganas. Ya sé que tiene otras cosas, bueno, hagan lo que puedan. La idea, ¿cuál es? Vamos a calcular de esta estructura, que es la misma que vimos recién para calcular la energía, le vamos a calcular, nos interesa calcular cuánto gira esta esquina y cuánto se desplaza horizontalmente este punto. Entonces, el primer paso, a este sistema lo vamos a llamar el sistema real. ¿Ok? Lo vamos a llamar el sistema real. El que nos interesa a nosotros lo vamos a llamar el sistema real. Vos fíjate que el sistema real provee los desplazamientos externos e internos. ¿Cuáles? Estos que están acá. Esta parte de la expresión que está arriba, la va a proveer, no sé qué es eso, la va a proveer la estructura real. Por eso provee los desplazamientos. Estos diagramas que están acá son exactamente los diagramas que vimos recién, o sea, hay que calcular las reacciones de apoyo y a partir de las reacciones de apoyo trazar los diagramas. Hasta ahí estamos bárbaros. Es decir que cuando tenga que ver el trabajo virtual de flexión, voy a tener que usar esta expresión y donde dice M voy a tener que poner este triángulo. Bueno, entonces yo quiero calcular el desplazamiento y el giro. Me come una parte, me parece. Bueno, no importa. Vamos a calcular el giro. En el apunte lo tienen las dos cosas resueltas, no se hagan problema. Lo importante es que entendamos cómo funciona. Yo ahora lo que voy a hacer, como a mí me interesa calcular, voy a calcular el giro, hay que calcular un desplazamiento por vez. Como yo voy a calcular el desplazamiento, que es el giro, yo voy a poner una fuerza unitaria en el grado de libertad que estoy buscando el desplazamiento. En este caso el giro, porque como busco el giro, voy a poner un momento unitario. Entonces pongo ese momento unitario como única carga. ¿En qué estructura? En la misma estructura que tenía antes. En la misma estructura. Y voy a calcular las reacciones de apoyo. Entonces, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento. Esta reacción tiene dos incógnitas, tiene una sola. Plantean las tres ecuaciones globales de equilibrio. Y calculan las reacciones de apoyo, le van a dar 1 sobre L1 y 1 sobre L1. En sentido opuesto. Entonces, esta barra está comprimida, el momento flector crece hasta el extremo, y ahí vale 1, y acá esta barra está traccionada, y acá hay un corte constante. Bueno, esos son los diagramas del sistema que llamamos auxiliar. Entonces, si yo te pregunto, ¿el sistema auxiliar está en equilibrio? Sí. Y sí, porque lo acabo de plantear, planteé el equilibrio, calculo la reacción, está en equilibrio. ¿Y este que está acá está en equilibrio? Sí. También. Entonces, el principio de trabajo virtuales dice, si yo tengo una estructura que está en equilibrio, te pregunto, ¿cuál de las dos, a cuál de las dos se va a referir?
¿La auxiliar? No sabes, porque la A dos las está en dos. equilibrio. Por ahora, el principio de trabajo virtual se refiere a una estructura en particular, pero, que ya vamos a ver, pero por ahora, de esa parte del enunciado, no te dice cuál, porque te dice, dado una estructura en equilibrio, decís, bueno, las dos están en equilibrio, o sea que estoy frito. Bueno, hasta ahí no te dijo nada. Entonces después te dice, dado una estructura que está en equilibrio, si le pongo un desplazamiento virtual, entonces el trabajo virtual externo es igual al trabajo virtual interno. Entonces vos fíjate qué es lo que pasa. Resulta que esta carga unitaria y estas reacciones son las que forman parte de lo que se llama el trabajo virtual externo. ¿A partir de qué desplazamiento? Entonces resulta que la que provee los desplazamientos es la estructura real. Y la que provee la fuerza es la estructura auxiliar. Entonces, de hecho, lo que está sucediendo es que el principio se lo está aplicando a la estructura auxiliar y está utilizando como desplazamiento virtual para la estructura auxiliar los desplazamientos de la estructura real. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Y es fácil, mirá. La estructura auxiliar provee las fuerzas externas e internas. Entonces, fíjate que aparecen los valores rayas. Los valores rayas son los que están acá. Y estos que están acá son las deformaciones. Y bueno, si este provee la fuerza, este provee los desplazamientos. ¿Cómo? Como el cociente del diagrama de momento, por ejemplo, sobre L por I. O el diagrama de corte sobre L corte por G. O el momento torsor sobre JP por G. En este caso no hay, pero bueno. Entonces, ¿cómo sería el trabajo virtual externo? Entonces, acá está enunciado el principio, dice, el trabajo virtual externo es igual al trabajo virtual interno. ¿Qué es el trabajo virtual externo? El que está formado por las fuerzas externas, el auxiliar provee las fuerzas, externas son la carga del momento 1 y las dos reacciones que vale 1 sobre L. ¿Cuánto se mueve la estructura real, que es la que provee el desplazamiento? ¿Cuánto se mueve en ese punto? Tita. Claro, entonces vos tenés 1 por tita, 1 por tita. Ahora, lo curioso es que ese valor siempre es positivo. Este valor siempre es positivo. ¿Por qué? Y porque tita vos no sabés para dónde va a ser. Y cuando vos lo escribís positivo, lo que estás diciendo es que el sentido que está asumiendo que tiene el giro, ¿cuál es? Saliente del plano de la estructura. Claro, el que de la carga unitaria. Si vos estás proponiendo esta carga y le pones hacer el trabajo de esa carga por un desplazamiento y decís que es positivo, lo que está asumiendo es que el giro va a tener el mismo sentido de la carga que vos has supuesto que actúa puntualmente. Es decir, este término que está acá adelante siempre va a ser positivo. Vos lo vas a asumir positivo al producto. Lo cual no quiere decir que el segundo miembro no te dé negativo. Si el segundo miembro te está dando negativo, lo que te va a decir es que el giro que vos supusiste que era antihorario va a ser horario. Eso es todo. ¿Qué más tenemos como cargas externas? Las reacciones de apoyo. Pero estos apoyos, ¿cuánto se mueven en la estructura real? En la dirección de la carga. ¿Cuánto se mueve verticalmente? 0. 0. Por eso acá aparece 1 sobre L por 0, 1 sobre L. O sea, el trabajo virtual externo es el que está constituido por las fuerzas externas y las reacciones de apoyo. En este caso hay una sola fuerza y el desplazamiento que está provisto por el sistema real, que para la estructura auxiliar es virtual. El desplazamiento que ocurre acá en el real, desde el punto de vista de la estructura auxiliar, no son los desplazamientos que ocurren en el auxiliar, son los que ocurren en el real. Pero son compatibles con esta estructura, ¿por qué? ¿Por qué los desplazamientos de estos son compatibles con esta? Pregunto. Porque los dos están en equilibrio. No. Porque los dos tienen el mismo tipo de apoyo. Si tiene el mismo tipo de apoyo, el desplazamiento va a ser compatible. Porque no puede ser que sea incompatible con el apoyo. Porque son los mismos apoyos. Los dos se van a desplazar y no importa. A ver, cuando uno ve acá el desplazamiento, no importa si es para arriba o para abajo, no importa, mientras sea compatible con el apoyo.
Y como la estructura está formada por la misma estructura esencial, con los mismos apoyos, no importa qué carga le ponga, el desplazamiento que ocurra siempre va a ser un desplazamiento compatible. ¿Se entiende la idea? Entonces lo que estás viendo es que a la estructura auxiliar le estás aplicando un desplazamiento del sistema real que, visto desde el punto de vista de la estructura auxiliar, le es virtual. Y bajo esas condiciones, ese desplazamiento que es compatible porque comparten los mismos tipos de apoyo y es la misma estructura, yo puedo decir que el trabajo de las fuerzas externas es igual al trabajo de las fuerzas internas. Ya arreglé el trabajo externo. ¿Cómo hago el trabajo interno? Bueno, dice que tenés que hacer el producto del momento del auxiliar, que es este, por el desplazamiento virtual que está configurado como el cociente del momento del real sobre una constante elástica de por I. O como el esfuerzo normal del auxiliar multiplicado por el esfuerzo sobre A por E del sistema real. El A por E de ambas estructuras es lo mismo. ¿Okay? Este A por E es el mismo A por E, la estructura es la misma. Lo que no son lo mismo son los esfuerzos, y el esfuerzo sobre la constante te da una deformación. Entonces, ¿cómo lo particularizo? Y algo parecido a lo que tenía recién en energía. Por ejemplo, esta integral que está acá, de momento, vos te tenés que dar cuenta de lo siguiente. Primero, hay una cosa que no dijimos que ocurre tanto para esta energía, para el trabajo virtual, como para la energía interna. Vos fíjate que la deformación que aparece acá multiplicando al momento, ¿de qué tipo de deformación estamos hablando? De una curvatura. No estamos hablando de una épsilon, como en este caso. Este da una épsilon, este da una curvatura, pero no van a haber términos mezclados, no van a haber momentos flectores multiplicados por desplazamientos producidos por esfuerzos normales, o momentos flectores multiplicados por fuerzas de corte, o por esfuerzos de torsión. No sé si me explico. Hola. Sí. O sea, tita. Decirlo con un poquito más de vehemencia, decir, sí, no te creo. O sea que, digamos, tita se suma con tita, epsilon con epsilon, eso se refiere. Claro, digamos. que si yo tengo una fuerza que actúa axialmente, no voy a esperar que haga trabajo a través de la torsión. O sea, el desplazamiento, la deformación por el incremento, te da un desplazamiento que es de la naturaleza de la fuerza. Por eso están acompañados acá momentos con momentos, normales con normales, si bien vienen de distintas estructuras, tienen, digamos, una deformación que es compatible o que hace trabajo con la fuerza que está actuando. Entonces, acá, ¿cuándo va a ser cero esta integral? ¿Cuándo las integrales se van a anular? ¿Cuándo se pueden anular las integrales? Hola. ¿Cuándo se anula el producto de dos cosas? Cuando uno de los dos es cero. Brillante, cuando uno es cero. Es decir, que vos podés tener en un diagrama, podés tener momento flector y en el otro no. Porque acá vos necesitas el momento flector del auxiliar con el momento flector del real sobre por I. Pero si resulta que en un tramo vos de una estructura tenés momento flector y en la otra no hay momento flector sobre por I, significa que no hay deformación, por lo tanto no va a haber trabajo. Vos necesitas la concurrencia de la existencia en el pedacito elemental, porque esto es dentro del integral, o sea, en un punto. La existencia simultánea de un momento de un lado y de una curvatura en el otro, o sea, que haya diagrama también. Este caso no es tan evidente, pero hay algunos ejercicios que sí, ya vamos a ver. Suponte, a ver acá. Acá tenés flector en todo el tramo. Vamos a empezar a ver cómo se hace. A ver. ¿Qué forma toma la integral del momento flector? Entonces yo tengo, en el auxiliar tengo momento flector desde el punto B al C. La pregunta es, ¿hay momento flector acá en el sistema auxiliar entre B y C? Sí. Bien, sí. Entonces yo tengo que resolver la integral de un extremo al otro de este triángulo con este otro triángulo.
Entonces lo que voy a hacer, lo voy a partir a la integral y la voy a escribir así. La voy a escribir como 1 sobre E por I, el momento flector este triángulo que están viendo acá, ¿cuánto vale al medio? Si en la punta vale 1 y es lineal, al medio vale 0,5. Entonces yo tengo el triángulo de la izquierda, que vale 0,5 en el valor máximo, esta es la longitud sobre la mitad, que está multiplicado por el primer triángulo que vale PL1 sobre 4. ¿Lo ven acá? El E por I está afuera. La segunda mitad de este elemento que está acá, que es un trapecio, el trapecio oscila entre 0,5 y 1. Y acá lo que tengo es un triángulo que va de PL1 sobre 4 a 0. Tengo esto. Y vale 1 sobre E por I. Y con eso hice el integral. ¿Por qué? Porque cada fibra de esto provee una fuerza y cada fibra correspondiente de la estructura de arriba provee una deformación que es el momento sobre E por I. Están avanzando, acuérdense que están avanzando. La fibra esta hace trabajo con la fibra esa. La de al lado hace trabajo de esta fuerza, este momento, por esta curvatura. ¿Ok? Y le quedan esas dos integrales. Y hay que resolverlas. ¿Qué pasa con el esfuerzo normal? De este lado tengo compresión. Y acá tengo compresión. Pero del lado derecho, los mismos valores, acá tengo compresión y acá tengo tracción. O sea que una integral, ¿qué signo te va a dar el de la izquierda? Negativo. Positivo. Positivo. A ver, ¿por qué te va a dar positivo? Porque los dos Así son es, menos por menos. ¿Está bien? ¿Cómo tienen que hacer las integrales? Cuando vos veas la integral, vos le vas a decir, che, flaco, ¿y qué signo le pongo acá? Y esto es fácil. Si esto es un diagrama, veamos los diagramas. Suponte... No. Acá. Ah, ya sé. Disculpe. Por eso. Si yo estoy, digamos, que tengo que hacer esta integral, y yo digo que este 0,5 es positivo, el PL1 sobre 4, ¿qué signo le pongo? Positivo también. ¿Ah? Positivo también. Correcto, positivo también porque tiene las mismas curvaturas. Acá el signo lo está dando la curvatura, los bracitos estos le están diciendo. Estos dos que están acá, todos estos números que están acá, el 0,5, el 1, el PL1 sobre 4, son todos positivos porque el signo te lo está dando la curvatura. Si vos tuvieras que, este diagrama tiene el triangulito, tiene flechitas para arriba y este tiene flechitas para abajo, y vos decidiste que flechita para arriba es positivo, el otro simplemente es negativo. Entonces, cuando haces la cuenta, te va a dar negativo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un rectángulo con un rectángulo, este rectángulo, con este rectángulo, ¿qué te va a dar? Positivo, porque es negativo con negativo. O positivo con positivo, si lo tomas así. Pero el de al lado, que vale lo mismo, te va a dar negativo, porque uno tiene un signo y el otro tiene el otro. Y esto con esto, sumados, se van a cancelar. O sea que el esfuerzo normal en este problema desaparece. Y el esfuerzo de corte, que acá es uniforme, y acá cambia, una parte te va a dar un signo y la otra parte te va a dar otro signo. Es distinto que la energía, en donde la energía estaba al cuadrado, entonces no importaba. Acá sí importa. Entonces acá de todos estos términos, lo que va a sobrevivir cuando haga las cuentas es la parte del momento flector. Entonces, ¿qué te queda de la primera parte? 1 por tita es tita. Y a la derecha te quedó de todas estas integrales solamente la del momento flector. ¿Cuánto vale un triángulo con un triángulo? Es 1/3 de la abscisa por las ordenadas.
Entonces tenés 1 sobre E por I, que es la constante esta que venía de antes. 1/3 de la abscisa, que es L1 sobre 2, por la ordenada que vale 0,5, por otra ordenada que vale PL1 sobre 4. ¿Qué signo lleva? Positivo, porque todos los valores son positivos. Ahí tenés la primera parte. ¿Y cómo calculo el trapecio con el triángulo? Entonces nos vamos a la tabla. Vamos a ver cómo está el triángulo. Profe, ahí ya que está en la tabla, se me genera una duda sobre el uso, digamos. ¿Por qué no podría haber hecho, por ejemplo, F1 la posición 2 y F2 la posición 10? O sea, multiplicando un triángulo con un triángulo, o sea, como habíamos hecho antes. Uno solo, en vez de desarmarlo, digamos. No, porque lo hice así, pero habría que probar. Te invito, porque tenés razón. Es decir, uno podría agarrar en el dominio, acá no, en teoría, uno podría agarrar este triángulo, el 2, y multiplicarlo con el 10, qué sé yo, y tener esto que está acá. Hace una cosa, es fácil. ¿Esto cómo se resuelve? Resolvelo. Es una integral, y esta es una tabla de integración. Entonces vos decís, a mí me da esto. De hecho, a ver, han encontrado errores en la tabla, yo me tuve que poner a recalcular todos estos términos para ver cuáles estaban bien. Había en algún momento un error, bueno, ya se subsanó. Pero, a ver, uno hace lo que se le ocurre en ese momento. Si a vos se te ocurre eso, yo digo, sí, la verdad que es probable que dé lo mismo, porque tenés un triángulo y un rectángulo. Bueno, tenés esta situación, la 10, con la 2. Hacelo, contame. Y si mira todo el laburo que hiciste al vicio, podés haber hecho eso. Listo, en ese momento mi objetivo no era necesariamente resolver la integral, sino sacar un resultado. Lo hice así, como se me dio la más fácil. No, se me explica, por ahí lo había hecho así porque había alguna restricción. No, esto es matemática, o sea, te tiene que dar, ¿viste? No. Yo simplemente lo hice partido porque se me ocurrió hacerlo así. Entonces vos lo que tenés que buscar es un triángulo que desciende a la derecha. Vamos a buscar, veamos ese caso. Es este triángulo, es el 4 con un trapecio. ¿Está bien? Entonces acá la pregunta que me hacen siempre es decir, pero yo tengo un trapecio que el lado Z1 es más alto que el lado Z2. Mira, te digo más. Este Z1 y este Z2, lo que te importa es lo siguiente, que el Z1 es el que está a la izquierda y el Z2 el que está a la derecha. De hecho, ¿qué signo tiene Z1 y qué signo tiene Z2? Entonces, si vos tuvieras, mira lo que te digo, un triángulo que cambia de signo, es decir, que Z1 tiene un signo porque tiene bracitos para un lado y el Z2 tiene bracitos para el otro, vos podés pensar que sigue siendo un trapecio en donde Z1 tiene un signo y Z2 tiene el otro. ¿Y cómo lo va a compatibilizar esto? Bueno, tenés que ser consistente con la figura de este lado. Si este lado tiene brazos para arriba, en el caso del flector, y decís que es positivo, y acá Z1 es un triángulo que pasa por debajo, que tiene bracitos negativos, a ese le va a poner negativo, y el que está para arriba le va a poner positivo. Y hacés la cuenta como si fuera 4, que es este que está acá abajo, justo aparece la mancha, LI 2Z1 más Z2 sobre 6. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. O sea, quiero decirte que el trapecio, lo importante es que estén orientados. ¿Por qué digo eso? Porque ustedes no tienen que perder de vista que lo que está sucediendo acá es que empiezan a avanzar en el dominio de integración desde 0 hacia la derecha, y cada uno de los esfuerzos que actúan en cada uno de los diagramas hace trabajo por la deformación del otro. Entonces, tienen que ser consistentes en decir, bueno, va creciendo, va decreciendo, y ser coherentes en mantener el orden. Para eso tienen que haber pensado un poquito qué es lo que están haciendo. Si ustedes no piensan lo que están haciendo, y se van a confundir. ¿Cómo se hace esto? Tenés que poner esto acá. Eso no funciona. Eso es lo que hay que hacer, pero hay que saber por qué. Bueno.
2205. Bueno, la idea es que veamos ahora cómo hacemos con la temperatura. Para que no se vuelvan locos, acá hay otro ejemplo de temperatura. Y esto que le estoy poniendo acá, estoy como adelantando un poco para que no se asusten, digamos, para que se asusten, no sé. En el aula virtual hay 3 ejercicios resueltos, en la parte de ejercicios resueltos del método de la fuerza de trabajo virtuales, que tienen estos títulos: 24 trabajos virtuales pórtico plano, que es este enunciado que está acá, está resuelto. Después está este ejercicio que está resuelto, y este ejercicio que también está resuelto. Son ejercicios relativamente sencillos, que tienen temperatura, y entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se hace con la temperatura. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una fibra, acá falta de decir que en el apunte está dicho, pero acá no. Este es un pedazo de una barra de longitud diferencial de X. Entonces, la fibra superior sufre un salto de temperatura que vamos a suponer para la deducción que está acá que es positiva. La fibra inferior también sufre un salto de temperatura que es positiva, pero más chica que la de la fibra de arriba. Por eso, fíjate que la fibra de arriba se alarga alfa delta t superior por la longitud que es diferencial de X. Y la de abajo se alarga alfa por delta t inferior por diferencial de X, que es la longitud. Esta es la clásica ley de dilatación térmica que veíamos en física, y que te dice cómo se alarga el material cuando experimenta un salto de temperatura. El alargamiento es proporcional al salto de temperatura, a un coeficiente de dilatación térmico y a la longitud inicial de la barra. En este caso, la fibra inferior y la fibra superior. La viga tiene una altura, h. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuánto es lo que se alarga la línea media? Y bueno, la línea media experimenta, o sea, se define cuánto vale la deformación específica, longitudinal, que vale la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. La longitud inicial es diferencial de X. Y la longitud final, acá tengo menos L0, o sea, menos diferencial de X, y en el denominador tengo diferencial de X, y en el numerador tengo la longitud final. ¿La longitud final cuánto es? Diferencial de X, que era la original, más el promedio de lo que se alargan las dos. La de arriba se alarga alfa delta t superior por diferencial de X, la inferior se alarga alfa delta t inferior por diferencial de X, lo divido por 2. Cuando hago las cuentas, lo que me queda es este diferencial de X que está acá, se cancela con este diferencial de X, y te queda alfa delta t superior, el diferencial de X de arriba se va con el de abajo, y te queda alfa delta t superior más delta t inferior sobre 2. O sea, el alargamiento específico vale alfa delta t superior más delta t inferior sobre 2. Y decís, ¿para qué quiero esto? Entonces, lo que te tenés que acordar es que si vos querés analizar el trabajo virtual, el epsilon está asociado a esfuerzos normales. Esto que tengo acá, n sobre a por e, ¿qué era? Deformación unitaria. Exactamente, era la deformación específica longitudinal unitaria. Es decir, que si uno miraba acá, este E que aparece acá tiene una expresión equivalente que es esta. Ahora bien, a la estructura auxiliar, que es la que provee el esfuerzo n raya, no le importa si vos le pones un n sobre a por e o le pones un epsilon. Para ella lo mismo, porque mientras tenga un epsilon por diferencial de X, tiene un desplazamiento y se siente feliz, hace trabajo. En otras palabras, lo que tenemos que darnos cuenta es que lo que está sucediendo ahora es que estamos poniendo un trabajo virtual que tiene un origen distinto a través de un desplazamiento virtual de otra naturaleza. En el caso de la carga de la estructura real, la carga provee una deformación
axial, que es n sobre a por i. Pero si hay temperatura, esa deformación axial, que es epsilon, es térmica, vale alfa delta t superior más delta t inferior sobre 2. Eso es todo. Es decir, que si vos tenés una temperatura superior de un lado y una temperatura inferior del otro, eso te va a producir un alargamiento que es el promedio y se calcula como alfa delta t superior más delta t inferior sobre 2. Ya vemos un ejemplo. Vamos a ver qué pasa con la curvatura. Resulta que la fibra superior se alarga alfa delta t superior por diferencial de x y la inferior esto. ¿Cuánto vale la tangente de este ángulo? Y la tangente de ese ángulo vale el alargamiento superior menos el alargamiento inferior, te da el cateto opuesto. Lo tenés acá. Y si eso lo dividís por h, tenés la tangente de este ángulo diferencial de θ. O sea que diferencial de θ es igual, como es pequeño, a su tangente, también es igual al seno. Entonces lo podés calcular por la tangente de esta forma. Operando, te queda que es alfa delta t superior menos delta t inferior sobre h por diferencial de x. ¿Pero qué es la curvatura? La curvatura, por definición, es el cambio de ángulo sobre diferencial de x. Entonces lo divido diferencial de x, lo que obtengo es una curvatura térmica que vale alfa delta t superior menos delta t inferior sobre h. O sea, la diferencia de temperaturas produce una curvatura térmica. Y esa curvatura térmica, ¿qué reemplaza? Y en lugar de tener m sobre e por i, tenés curvatura térmica. Es decir, que cuando hay temperatura, lo único que hace es hacer el momento del auxiliar por la curvatura térmica, como otro desplazamiento que hay que adicionar. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos, tengo la estructura de la izquierda, que es una viga, una L, que tiene una carga en la punta y un salto de temperatura inferior positivo. Entonces, calcular las reacciones de apoyo, hay una fuerza P para arriba, un momento que vale P L1, con ese sentido, y con esas fuerzas traza los diagramas. Entonces tenés un triangulito arriba, la fuerza de corte, una fuerza normal y un momento flector que es constante. Esos son los diagramas de esfuerzo. Pero abajo, lo que tenés es un alargamiento, como tenés una temperatura, si a vos te dibujan que hay un salto de temperatura positivo y no te dibujan nada, significa que el salto de temperatura superior vale 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay temperatura de un solo lado y es distinta de la que está arriba, lo que va a tener es el promedio. Entonces te queda alfa delta t sobre 2, porque el superior es 0. Vean la expresión que tienen acá, después repásenlo. Acá está. El epsilon térmico es alfa delta t superior más delta t inferior sobre 2 del promedio. Entonces te da un diagrama de deformación de alargamiento. Esto no es esfuerzo, no confundan, esto es deformación. No es esfuerzo normal, es deformación. Esto sí es esfuerzo normal. Es decir, si le piden los esfuerzos, no sumen las deformaciones. La curvatura, como se alarga la fibra de abajo más que la de arriba, entonces se pone feliz, así como está ahí. Ese feliz es equivalente a esto que está acá, es del mismo sentido. Si esto es positivo, esto es positivo. ¿Y esa curvatura térmica cuánto vale? Alfa delta t sobre h, es la diferencia neta de temperatura sobre h. Si acá hubiera una temperatura positiva y abajo en la fibra superior habría un salto de temperatura del mismo valor, el módulo, pero negativo. ¿La curvatura qué le pasa? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta porque arriba se acorta y abajo se alarga. Entonces, ¿cuánto aumenta? El doble. Porque la diferencia esta que está acá te va a cambiar de signo. En otras palabras, a esta ecuación la tienen que entender conceptualmente. Lo que está midiendo esto es cuánto se alarga de un lado y se acorta del otro para producir una curvatura. Si este tiene un salto de temperatura de 40 positivo y este tiene un salto de temperatura 40 negativo,
lo que va a suceder es que el épsilon medio, el épsilon térmico va a ser 0. Pero la curvatura va a ser 2 veces el salto de temperatura sobre H por alfa. Después piénsenlo. Entonces ahora me piden calcular para esta estructura cuánto se desplaza horizontalmente. Entonces yo lo que hago es le pongo una fuerza unitaria. Ese es mi sistema auxiliar. Pongo la fuerza auxiliar, tengo una fuerza de reacción acá, un momento flector que vale L2 a esta distancia. Hagan las cuentas después, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento en Z. Esto es un pórtico plano, calculen las reacciones, hagan las cuentas. Una de las cosas por las cuales ustedes fracasan es porque no calculan las reacciones. Tómense el trabajo de decir, este apoyo provee tantas restricciones a los grados de libertad, son tantas reacciones, es un pórtico plano, puedo plantear globalmente 3 ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento, calcula las reacciones. Calculadas las reacciones, recién puedes trazar los diagramas. Porque entiendan que los diagramas tienen que existir entre 2 puntos de fuerzas que actúan. Yo no puedo tener de tracción acá si estoy tirando de un solo lado y acá no tengo una resistencia que traccione, que evidentemente acá se convierte en corte, pero acá se convierte en normal. Es decir, las reacciones, junto con las acciones, entre medio de las acciones y las reacciones, ocurren los esfuerzos. Bien, acá tienen el diagrama del momento flector, este es el sistema auxiliar. Entonces ahora tengo que plantear el principio de trabajo virtual. El sistema auxiliar provee las fuerzas externas y el real provee las deformaciones. Entonces me fijo. En el tramo horizontal, ¿qué esfuerzo tengo en el sistema auxiliar? Díganme, estoy señalando. Normal, únicamente. Normal, de tracción. ¿Y el sistema real? ¿Tengo deformación de tracción? Cuidado. No. Sí. Mira de vuelta. ¿Tengo deformación asociada a la tracción? Por la flexión. ¿A dónde está? Sí, por la temperatura. Brillante. La temperatura nos está proveyendo una deformación que es consistente o coherente o viene de la mano con el esfuerzo. Esto es positivo y este es positivo. Como si el 1 es positivo, el épsilon térmico va a ser positivo. Entonces hagamos el trabajo virtual externo primero. 1 por delta, lo pongo acá. Después tengo este 1 que trabaja con 0 y el momento que trabaja con el giro 0, o sea, no lo puse una sola vez, después ya no lo pongo más, 1 por delta. Entonces con eso arreglé el externo. Y estoy asumiendo que el 1 y el delta tienen el mismo sentido, es decir que si esto me da positivo, voy a estar feliz, se va a estar moviendo para la derecha, si no se va a mover para la izquierda, si me da negativo. Bueno, entonces, tramo horizontal, fuerza 1, acá está la fuerza, deformación, épsilon térmico. No aparece la constante, porque esto ya es deformación. ¿Se entiende? La constante aparece cuando vos tenés un esfuerzo normal dividido A por E, o te da la deformación. En el caso de la temperatura, pones el diagrama directamente. Esto ya es el trabajo virtual de esta fuerza por esta deformación térmica. Entonces ahora voy a la parte vertical. En la parte vertical, en el auxiliar, tengo corte. ¿Y acá tengo corte? En el real. En el auxiliar tengo corte. Y en el real tengo corte. No tenés corte, entonces no aparece el corte. Porque para que haya trabajo tiene que haber fuerza en el auxiliar y una deformación en el real. Y no hay. Ahora veamos qué pasa con el trámite vertical. Hay flexión. Entonces pongo la flexión. ¿Hay flexión en el sistema real, en ese tramo? Sí. Sí, vale. Esto. PL1 sobre E por I. Lo saqué fuera del integral. PL1 sobre E por I. Y las dos fuerzas van por el mismo, los dos momentos van por el mismo lado, o sea que los dos tienen el mismo signo. ¿Y esto qué es? Un triángulo con un rectángulo. En una longitud L2. Es lo mismo que T horizontal, o sea, el problema.
Entonces hacen la cuenta, van a la tabla y calculan el delta. ¿Qué pasa si me piden el giro? Hago un auxiliar que tiene un momento. Calculo las reacciones de apoyo, me da esto. Los diagramas son estos que están acá. Y entonces empiezo. Tramo horizontal. ¿Qué tengo? El sistema auxiliar provee la fuerza. El sistema real provee la deformación. Hay un momento flector acá. Bueno, ¿cómo lo convierto en deformación? Tomo ese momento flector y lo divido por I. Esta es la deformación del real en términos de curvatura. Fíjense que tienen signos opuestos. Pero a su vez, también en el tramo horizontal hay una curvatura térmica. Y la curvatura térmica, como pertenece al real, se suma con la curvatura producida por el momento flector y te queda así. Ahora tengo que ir al tramo vertical. En el tramo vertical tengo momento flector. Y acá en el tramo vertical también tengo momento flector. Entonces, este va con 1 y el otro vale PLN1 sobre E por I. Bueno, cuando voy a la tabla, busco y calculo el giro. Pregunto. Este delta que está acá, ¿qué unidades tiene? Unidades de desplazamiento. Bien. ¿Y este tita que está acá, qué unidades tiene? Radianes tendría que ser. Radianes, muy bien. ¿Y este término que estoy señalando acá, qué unidades tiene? Longitud. De ¿No es un fuerza. trabajo esto? Energía. Energía, es un trabajo. ¿Y esto cómo puedo tener un desplazamiento? Por el 1 ese, también el 1 es una carga. Es uno, no solo es uno fuerza. Una Entonces fuerza, vos claro. tenés, claro, es una unidad de fuerza por el desplazamiento en centímetros es igual al trabajo que es fuerza por unidad de longitud. Entonces la unidad de longitud del 1 cuando pasa para el otro lado se cancela con la unidad de longitud que le está arriba. Y acá pasa lo mismo. ¿Qué unidad tiene el 1 este del auxiliar? De momento. Momento. ¿Y el giro? Radianes. ¿Y el de la derecha qué es? También radian por momento, por una unidad de momento. Claro, y cuando el 1 del momento pasa para el otro término y divide todo, te deja el radian del primer término. Entonces no pierdas de vista que el trabajo es tal que el 1S no es tan inofensivo, lleva la unidad de la fuerza que está, o si es un momento. ¿Para qué? Para que sea consistente lo que está en el primer miembro con el segundo miembro. Bueno, entonces acá van a ver ejercicios, ya estamos terminando la clase, van a ver ejercicios en donde tienen esta viga. Estos son ejercicios bien sencillitos, están en el aula virtual, están resueltos. Podemos ver la pinta de alguno, a ver si yo tengo acá. Bueno, acá tienen uno, ese que está ahí, que está el enunciado, acá está la solución, están las integrales. Véanlo, lo podemos discutir, esta parte que está acá, podemos discutirlo la clase que viene, el jueves, me van a tener de vuelta, y podemos explicar esto que está acá, de este ejercicio, que es una cosa, pero no lo quiero explicar ahora porque con lo que han visto, ya viste, deben tener la cabeza dada vuelta, es suficientemente... Yo qué sugeriría, que en lugar de ver este ejercicio primero, vean por ejemplo, de los que he dado ahí, no, este no era, que sale. Vean este ejercicio, que es un ejercicio bastante sencillito, ¿ok? Tiene sus diagramitas, qué sé yo, pueden hacer, tiene las cuentitas, no es tan grave. Después de ver ese, pueden entusiasmarse con que es un empotramiento a 90 grados, o sea que es bastante sencillo de resolver, como para hacer los primeros palotes en este tema. Y después de resolver estos dos, pueden irse al apunte, acá, y mirar
el trabajo virtual o la energía de este, que es más complicado, porque este es de energía, pero digamos, la idea, acá el problema no es el cálculo de la energía, sino el cálculo de los diagramas. Entonces, ir practicando, digamos, con los ejercicios que están resueltos para que puedan avanzar. Y acá, este es el apunte, y en el apunte están todas las cuentas, están los textos, dice cosas, bueno. Hay que ponerse y leer. Acá está todo explicado, todo esto que acabamos de ver, está puesto aquí. Y con esto hay más cosas para hablar. Yo creo que es suficiente, no quiero agobiarlos, creo que lo importante es lo que se ha dado. Entonces, doy por finalizada la clase. ¿Alguien quería hacer una consulta? Por supuesto, están todos invitados a quedarse si quieren. Yo doy por finalizada la clase. Bueno, yo voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Quieren preguntar algo? ¿Algo que no quedó claro? Yo, profe, tengo una consulta rápida. Respecto al último ejercicio que vimos, que era el ejemplo, creo que es el número 2 de influencia de la temperatura. Eso es el último ejercicio que vimos, que está desarrollado. No sé si lo puede poner un segundo. ¿Este? No. El que vimos, el que está en la guía. Ese mismo. Le quería consultar porque si ve ahí cuando pone el esfuerzo unitario, es decir, el 1 para la deformación, auxiliar para delta, lo que vendría a ser el corte que está ahí en el empotramiento, no lo colocamos. Pero, por ejemplo, si P tuviera una componente en X y produjera, digamos, algún tipo de trabajo en el corte, en el sistema real, ¿cómo se sumaría, digamos? Sí, a ver, yo te digo que, a ver, discúlpame, me niego a hacer cosas hipotéticas sobre cosas que no están, digamos, porque eso lo que va a hacer confundir a toda la población. Digamos, preguntarme sobre cosas que están o en ejercicios que sean concretos, porque si vos me decís, si yo supongo que hay esta cosa, yo siempre digo esto es una cosa que, viste, que suena medio grosero, pero yo digo, si mi tía tuviera pito, no sería mi tía, sería mi tío. Es decir, cuando vos empezás a cambiar las hipótesis y empezás a hablar sobre el aire, empezás a hacer tal despelote que más que aclarar, oscurece. Entonces, vos lo que tenés que llevarte como idea es la siguiente. Vos necesitas que exista en cada tramo, y este ejemplo es suficientemente claro, es decir, vamos a repasar lo que hemos hecho. Esta es la estructura real. ¿Con qué? Calculo las reacciones y le puse todos los esfuerzos que aparecen, corte, normal, flexión. Entonces la pregunta es la siguiente. Me piden un desplazamiento de determinada naturaleza, por ejemplo el desplazamiento axial. ¿Yo qué tengo que hacer? El auxiliar tiene que tener una fuerza axial ahí, y tengo que trazar los diagramas. En el auxiliar no va a aparecer la temperatura. El auxiliar solo tiene fuerzas. Y si me piden el giro, pongo esto. Entonces ahí vos tenés ejemplos en donde, por ejemplo, en la barra horizontal, yo tengo flexión en el sistema real, y en el caso del desplazamiento axial no tengo flexión. Pero en el otro que me piden el giro sí tengo flexión. Entonces vos te vas a dar cuenta, al analizar los términos, que el tramo horizontal, en el caso del desplazamiento axial, no apareció la flexión horizontal, en el sistema horizontal, en L1. Fíjate, no hay ningún término de flexión. Mientras que si está analizando este caso en donde por lo que se ve hay flexión, y acá hay flexión, entonces acá en L1 te va a aparecer una flexión que está ocasionada por el sistema auxiliar con el sistema real. O sea, tu pregunta es, si no hay diagrama de esfuerzos, no aparece. O sea, puede aparecer diagrama de esfuerzos, pero no hay diagrama no hay momento o deformación asociada en el sistema real y no hay trabajo. O podría ser al revés. Acá, por ejemplo, este caso es al revés. Acá hay deformación real, pero acá no tenés fuerza en el virtual, no hay trabajo. Entonces, acá tenés deformación normal y acá no tenés fuerza normal, no va a haber trabajo. Vos necesitas la concurrencia de las dos cosas. Y cuando aparecen y se combinan los diagramas, no hay más que eso. No sé si he podido evacuar tu duda. Sí, responde lo que pregunté. Gracias. No, por nada. O sea, discúlpame que sea tan directo, pero es así.
Después de tantos años de estar acá, ¿viste? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pueden preguntar con toda tranquilidad, yo no tengo problema. Para eso estoy. ¿Quieren que veamos algo de la tabla? Que no sé. A ver, voy a dejar de compartir, hago un par de cositas con las tablas para que vean alguna cosita de cosas que les estaba comentando recién que pueden ser que les sean útiles. En general, ustedes van a tener integrales, por ejemplo, si tienen cosas de flexión, que si lo que les aparezca una cosa así, que si no que valga 100, una cosa que la pueden dibujar así inclusive. Esto valga 200 y esto valga 250. Y esto, por supuesto, valga, qué sé yo, 100 dólares. Bueno, entonces, ¿cómo hacen para resolver esto? Esto es lo que yo les decía, que esto es lo mismo que tener un trapecio, en donde este número es positivo y este número es negativo. Porque si yo tomo este que es positivo, entonces este va a ser positivo y este va a ser negativo. Y así voy a buscar en la tabla. Pero yo puedo usar la tabla que combina este triángulo con este trapecio, pero asociando que esto que está acá, digamos, está asociado con el lado este que está a la izquierda, porque hay que respetar. Porque no es lo mismo que el triángulo esté así, a que el triángulo esté así, que va a dar otro resultado distinto. ¿Por qué? Porque cada fibra que está trabajando con este esfuerzo, tiene el otro, acá va a ir el por I, que es una constante, que no importa, tiene una deformación que está asociada con este. Entonces no es lo mismo que esa misma fibra, bueno, está hablando de distancia, con este que está acá, esto que está acá, fíjate que va a producir un trabajo que es distinto. Entonces hay que tener cuidado con la orientación en el sentido del uso de las integrales. Pero pueden usar, no te digo, el trapecio, no importa el valor, no importa que esté más alto, más chico, negativo, positivo, lo importante es que hagan coincidir esta ordenada con esta ordenada de la izquierda y la otra. ¿Bien? El ejercicio ese que está primero acá, a ver, quería hacer algún comentario, vamos a presentar. Este ejercicio que está acá, fíjate que acá en algún momento le va el sistema auxiliar, tiene esto. Este es el sistema auxiliar. Y el sistema real es esto. Entonces, cuando vos tengas que hacer, para calcular el desplazamiento de esto, vos vas a tener que combinar hasta la mitad este triangulito con el diagrama que aparece acá, con esto que está acá. Y la pregunta es, fíjense que en la barra, hay una parte donde no hay carga, en el auxiliar, pero sí hay deformación porque hay diagrama en el real. Pero empieza a aparecer el trabajo en esta parte que está acá. Y la pregunta es, ¿qué curva es esta? ¿De dónde saco la curva esta? ¿Cuánto vale esto? Entonces lo que está sucediendo acá es que toda la discusión que está abajo, que la podemos discutir en el práctico, la discusión esa, me tendría que fijar acá, es cómo convertir este pedacito que está acá, que es este pedacito que está acá, en funciones que son estas tres que están acá, o también son estas tres que están acá. Y voy a decir, ¿cómo podés hacer esto? Bueno, lo vamos a ver. Es decir, que vos tenés que reducir y darte cuenta que cuando tengas que hacer la integral de este triángulo
con esta parte de la parábola que hay acá, esa parte de la parábola en realidad está ocultando 3 diagramas que son los que aparecen o los que pueden aparecer en la tabla. Porque acá lo que algunos hacen, dicen, pero qué fácil, yo acá trazo una horizontal y me queda un rectángulo arriba y una parábola abajo. El problema es que esa parábola, que es este pedazo que está acá, tiene una pendiente que vos no la ves acá, porque te traza la horizontal y está feliz, pero las parábolas que aparecen en la tabla tienen tangente horizontal, o sea que vos tenés que darte cuenta que esta parábola te engaña y oculta no solo una parte constante, no solo una parte parabólica, sino también una parte lineal que no la estás viendo. Eso es lo que hace este ejercicio. Pero lo vamos a discutir la clase que viene. Bueno, nos hemos pasado 10 minutos, 5 minutos. Jóvenes, nos vemos el jueves, si Dios quiere. Yo ahora me quedo, no sé quién quería preguntar algo. No, profe, muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Descansen. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Adiós. Profe, yo quería hacer una consulta ahora, si ya puedo, sobre el Dale, TP. para eso estamos. El primer ejercicio de simetría, ¿me ha generado una duda? Pues, preséntamelo, ¿querés? ¿Podés presentarlo? Sí, ahí le presento. Preséntalo. Dale. Así nos contás a todos. Insisto, yo estoy mañana a las 10, al que le interese, nos vemos. Él ya me dijo que no puede, y bueno, no tengo problema. Y por supuesto están todos invitados a quedarse, ¿no? No sé si ahí puede ver mi pantalla, profe. Estoy empezando a ver. Ahí está, dale. Ahí lo vi. En este ejercicio, en el primero, que es simétrico, cuando uno, por ejemplo, hace lo de ver en el punto de simetría, que sería los desplazamientos en X, que serían en dirección entrante, digamos, los desplazamientos en Y, que se sumarían, que son una incógnita, y los momentos que en teoría se anularían por el principio de simetría, digamos. ¿No? Dale, seguí, te escucho. Yo soy alumnito ahora. ¿Cuál es tu duda? Bueno, todavía no sé cuál es tu duda. Cuando yo planteo acá la condición de apoyo, que por lo que entendí reemplaza, o sea, ese apoyo hace el mismo efecto que toda esta otra parte de la estructura. Correcto. Yo, según las condiciones del punto de simetría, tendría que poner un empotramiento deslizante en la dirección en Y. Lo que me vuelve esta parte hiperestática, digamos, no podría resolverlo. Pero por el principio de las articulaciones, de los reticulados, esta parte de la estructura, por esta rótula, no podría transmitirle momento flector a esta. Entonces, cuando yo pongo el apodo, en vez de poner un apodo deslizante, un empotramiento deslizante, podría poner un apodo deslizante en Y para que esto se me vuelva, para que no quede hiperestático y poder resolverlo y sacar los esfuerzos. ¿Para qué le pondría un desplazamiento? A ver, ¿cómo que? A ver, vamos por parte. ¿Vos tuviste la clase pasada, el lunes pasado? Sí. Bueno, ¿te acordás que hablábamos de esta estructura? Si vos la tuvieras que clasificar, ¿vos qué me dirías? ¿Qué es un pórtico plano? ¿Es un pórtico plano, un reticulado plano? ¿Qué es lo que es? Un pórtico plano. Un reticulado plano. Un reticulado plano. Bueno, entonces vos ahora tendrías que decirme, la pregunta que sigue es, en un reticulado plano, puntualmente, ¿cuántos grados de libertad hay? 2. Bien. Cuando vos analizás la simetría, vos los grados de libertad que estás analizando son los que están en el punto. Entonces vas a poner un punto a la derecha que tenga los grados de libertad que son propios de la estructura, que es un reticulado, que son un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Claro. Y que por simetría vas a tener un desplazamiento que se aleja del plano de simetría y un desplazamiento que sube en Y paralelo al plano de simetría. El desplazamiento en Y es admisible, pero el desplazamiento en X no.
¿Qué apoyo tenés entonces? Claro, uno de primera especie sería. Claro, uno de primera La especie dirección. que impide el desplazamiento en X. Pero no en Y, claro. Eso no me había quedado En Y claro. está libre. En Y está libre. Y te queda Sí, sí, sí. isostático. Ahí está, ahí entendí por lo del reticulado, no me había dado cuenta de Claro, eso. vos tenés que acordarte, primero, por eso yo les decía, péguenle una mirada a eso que les he dicho, vean la clase, escúchenla, pregúntense qué corno está diciendo este flaco, no entiendo un poco lo que dice. Bueno, tienen que hacerse la luz ahí porque si no, esto se convierte, viste, en algo que es oscurantismo, viste, y tiene que ser algo claro. Claro, está bien. Eso, no me había dado cuenta de lo del reticulado plan. Está bien. Claro, es un Ahí me cayó. reticulado plano, entonces vos tenés que decir puntualmente, porque Claro, los apoyos actúan puntualmente. Puntualmente, la estructura, ¿cuántos grados de libertad tiene? Y esta tiene 2. Entonces son sobre esos 2 que tenés que jugar vos para decir qué puedo restringir. Esto es parecido a cuando yo tenía un resorte que lo agarro con un empotramiento. El empotramiento le mete restricción a las 3 cosas. Si lo ves para abajo, lo ves para arriba, el resorte no puede aguantar otra cosa que esfuerzo en la dirección del eje. O sea que eso no representa 3 incógnitas, representa una. Lo mismo que si vos hubieras puesto un empotramiento deslizante, ese empotramiento deslizante se queda unido con la rótula y en definitiva no hay un momento, sino que solo hay una restricción horizontal que está asociada al grado de libertad que acabamos de mostrar. Che, voy a dejar de grabar, para que estoy grabando todo esto. claro, ya, ahí está, ya me quedó la ficha, no me había dado cuenta de eso. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien Esa era quiere toda mi duda. aprovechar? No. No, Claro, porque cuidado. A ver, no. A ver, vos tenés que darte cuenta, pero vos tenés que darte cuenta qué estructura estás analizando. Si estás analizando un reticulado plano, mirá la clase pasada, mirá las diapositivas, mirá el apunte, las notas que están colgadas, y te vas a dar cuenta que, en la diapositiva están, te vas a dar cuenta que al reticulado, puntualmente, podés restringirlo según 2 grados de libertad en el plano. En cambio, al pórtico lo podés restringir en 3 grados de libertad. Desplazamiento en X y el giro. Entonces, por eso, cuando vos aplicás simetría y se trata de un pórtico, lo que te va a aparecer ahí es un empotramiento deslizante que impide el giro e impide el desplazamiento horizontal. Pero si estás analizando un reticulado plano, como es este caso, los grados de libertad puntuales allá no son 3, son 2. El desplazamiento horizontal y el vertical. Y entonces cuando vos analizás la simetría con 2 desplazamientos, lo que te da la simetría es decirte que no se puede mover axialmente. Por lo tanto, tenés un triangulito deslizante en la dirección de Y. O sea, aparece lo que tiene que aparecer de acuerdo a la estructura que estás analizando. Por eso, tómense el trabajo de leer las notas. El problema es que ustedes no ven las notas, pasan todo por arriba y realmente después pegan cada tropezada porque es fácil tropezar. Yo, cuando a mí me preguntan, ¿vos te vuelves muy loco? Yo no quiero hacerlo fracasar. No necesito. Son ustedes mismos los que se ponen impedimentos porque no leen las cosas. O sea, lo digo con la mejor onda, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo lo que trato de hacer es explicar lo mejor que puedo. Pero hasta ahí llega mi amor. Ustedes tienen que agarrar y ponerse a hacer lo que yo les decía en la clase pasada, hacer que esa información que sea externa esté adentro de ustedes para que sea conocimiento. Y una vez que han hecho esa conversión, todo fluye, pero hay que hacer un esfuerzo, hay que leer, hay que entender, hay que preguntarle a su compañero, el profe, lo que sea, enfrentarse con ejercicio, decir, ¿por qué esto es así, no es de esta otra forma? Tampoco, lo que tienen que hacer para estudiar con los ejercicios resueltos es, ven el enunciado, cierran el libro, y se ponen a hacerlo, y cuando se traban, consultan, pero no lo copien, porque si lo copian no van a aprender, tienen que forzar la equivocación en ustedes. Uno si no se equivoca, no aprende. Es inexorable eso.
Así que... Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, yo me despido hasta mañana a las 10, los que se quieran conectar. ¿Ok? Chao, profe. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Chao.